Buenas tardes, mis compañeras son Juliana Rodríguez, Valentina Buitrago, Alejandra Latorre, María Fernanda Usique y quien les habla, Sebastián Rodríguez. Presentamos los ítems más relevantes de la Segunda Guerra Mundial, tales como qué fue esta guerra, las principales causas, los bandos, el desarrollo de la guerra, los personajes más importantes y las consecuencias que dejó. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945. Fue el conflicto bélico más importante del siglo XX. Involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como en numerosos países del tercer mundo, agrupados en dos bandos, los aliados y las potencias del eje. Entre 50 y 70 millones de personas perdieron la vida en batallas como la de Stalingrado y Dunkerque, Hiroshima o Berlín, y en asesinatos masivos como los de Hiroshima y Nagasaki se les considera la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado en las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. Entre las causas que ocasionaron la Segunda Guerra Mundial se cuentan los términos del Tratado de Versalles. Luego de la Primera Guerra Mundial, a Alemania se le impuso un tratado opresivo, se le quitó el control de sus colonias africanas y se le impuso una deuda imposible de pagar con los países victoriosos. Por otra parte, Japón se había convertido en potencia y no veía con buenos ojos a China y a la Unión Soviética. Adolfo Hitler en Alemania, líder del nazismo, y Benito Mussolini en Italia con el fascismo, principalmente aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, la insaturación del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. El detonante final fue el de la invasión alemana a Polonia, motivada por Hitler. En este conflicto se identifican dos bandos, los aliados y que son liderados por Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por otra parte, las potencias del eje, donde sobresalen Alemania, Italia y Japón. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión de las tropas alemanas a Polonia, se da inicio a la guerra de la declaración por parte de Francia y Gran Bretaña. Alemania se dio el 3 de septiembre del mismo año. Otros hechos destacados ocurrieron el 9 de abril de 1940, que fue la invasión de Alemania al norte de Europa. La ocupación de Francia por Alemania el 22 de junio de 1940. El ataque de Japón a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. La victoria soviética de Stalingrado el 2 de febrero de 1943. El bombardeo atómico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente. Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, Japón se rinde formalmente y finaliza la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los personajes destacados se encuentra Hitler, quien nació el 20 de abril de 1889 y murió el 30 de abril de 1945. Hitler fue el movimiento nazi, fue dictador de Alemania y sus ansias expansiones fueron la causa del inicio de la Segunda Guerra Mundial. En la primera fase, Hitler tuvo el control de toda Europa, excepto Gran Bretaña. La falla invasión de Rusia, intervención de Estados Unidos, invirtió el curso de la contienda. Pese a la inevitable derrota, Hitler rechazó toda negación, arrastró a Alemania a una desesperada resistencia y se suicidó en su búnker pocos días antes de la caída de Berlín. Otro personaje es Stanley, conocido como el Hombre de Acero, quien también jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Nació el 18 de diciembre de 1878 y murió el 5 de marzo de 1953. Stanley fue un dictador que sucedió a Lenin al frente de la Unión Soviética durante 3 décadas. Al principio de una represión sanguinaria y de inmensos sacrificios impuestos a la población, Stanley logró convertir la Rusia semifeudal en una potencia económica y militar, capaz de contribuir decisivamente a la victoria aliada a la Segunda Guerra Mundial.
Por otro lado, se encuentra Mussolini, quien fue un político, militar y dictador italiano. Nació el 29 de julio de 1883 y murió el 28 de abril de 1945. Fue el líder del Partido Nacional Fascista y dio inicio a la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial. El régimen fascista italiano se convertiría en el principal aliado de Adolf Hitler. Dentro de las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial está la devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas. Primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban. Luego se tradujo en una destrucción casi total de las mismas, la caída de los imperios japoneses e italianos, la creación de las Naciones Unidas, el comienzo de la Guerra Fría y el reinicio de la Guerra Civil China, la división de Corea y la muerte entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles. Indistintivamente, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio. Después de la guerra, el mundo se dividió en dos bloques, el capitalismo y el comunismo. Estos competían por imponer sus propios modelos sociales, políticos y económicos. El capitalismo liderado por los Estados Unidos proponía un modelo donde la propiedad privada y las empresas tenían un papel muy importante. Por el contrario, el comunismo liderado por la antigua URSS daba prioridad a a las políticas sociales promovidas por el gobierno. Estas son las referencias consultadas. Gracias.